vamos a pasar a ver el diseño siguiendo la teoría de Rankine y para qué, cuáles son las hipótesis bajo las cuales se puede usar la teoría de Rankine, y luego brevemente un paneo por el modelo de mononovio CABE para la verificación de acciones dinámicas sobre muros de contención. Entonces, vamos a pasar a la presentación. Bueno, no sé si pueden ver pueden observar estructuras de contención. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar primero, antes de pasar ahí, vamos a ver una breve introducción, ¿sí?, de estructuras de contención. No sé si pueden observar ahí, pueden observar principales tipos de muro de contención. ¿Están viendo también esa pantalla? Sí. Bueno, entonces estos son esquemáticos, por supuesto, nada más. Pero en general, fíjense, vamos a clasificarlo en muro de gravedad, en muros hincados, muro de gravedad armado. Estos nosotros le vamos a llamar, estos van a ser muros de contención de hormigón armado, ¿sí? Lo vamos a clasificar así. Son los que más vamos a ver porque se emplean básicamente en muros de contención, en estribos de puente, por ejemplo, ¿sí? Ya vamos a ver la diferencia entre las posibilidades de efectuar un muro hincado y las posibilidades de un muro de gravedad armado, ¿sí? Nosotros esto directamente le vamos a llamar muro de hormigón armado. Y luego tenemos los anclados, ¿sí? Los muros anclados. Aquí faltaría, ¿sí?, los muros pantalla, ¿sí?, que pueden estar anclados o no. Son muros que tienen una profundidad de empotramiento en el suelo, le llamemos empotramiento, o de anclaje en el suelo, sí, importante. Aquí es donde la mayoría de los diseños de estructuras de contención en fundaciones, en excavaciones, perdón, para subsuelos, es donde falla, ¿sí? Esta ficha, le llamemos ficha o profundidad de empotramiento, de fundación, esta es básicamente la fundación de la pantalla. Puede llegar a ser de la misma orden y magnitud que la altura de tierra que contiene, ¿sí? Y esta altura H está muy limitada por las condiciones del lugar, ¿sí?, del entorno. Entonces, vamos a tener, ¿sí?, recorriendo un poco, no para nosotros, muro de gravedad, los muros hincados, que vamos a ver posteriormente, los muros de hormigón armado, ¿sí?, también le vamos a llamar muros pantalla, y los muros de hormigón armado de pantalla propiamente dicho, ¿sí? La diferencia entre esto es que hay una fundación con determinadas características, mientras que en este caso tenemos una profundidad de empotramiento. Bueno, aquí vamos a ver algunas imágenes nada más de muro de contención de gravedad. Estos serían de gravedad, ¿sí? Pueden ser de aviones, pueden ser de hormigón simple, y aquí va una aclaración. Si hablamos del muro de gravedad, que inclusive pueden ser de tierra, no hay acero. Si no, ya no es de gravedad. Si por más mínimo que sea el contenido de acero, ya no le vamos a llamar de gravedad, porque no deberían de ser diseñados como muro de gravedad. Si yo voy a diseñar un muro como muro de gravedad, debo hacerlo de forma masiva, es decir, que la masa del material que forma parte del muro
no lleve acero, ¿sí? ¿Entendido? En este caso, el acero está constituido por mallas, ¿sí? Eso sí, vamos a llamarlo muro de gravedad, ¿sí? Pero la malla no es estructural formalmente, sino que mantiene la piedra unida. ¿Sí? En general, este muro, vamos a hacer algunas acotaciones, estos muros tienen que ser continuamente, a ver, no se ve bien con ese color, estos muros tienen que ser continuamente examinados, ¿sí? Monitoreados. Si la malla de acero está tensa, comienza a tensarse, significa que está trabajando, se está yendo hacia el límite del trabajo, ¿sí? Si yo soporto, agarro con la mano la malla y la estiro y está suelta, estamos bien. ¿Entendido? ¿Sí? Si comienza a tensarse, es porque comienzan a haber desplazamientos no queridos, no fuera de lo normal. Fíjense, aquí hay otro muro de contención de gravedad. Fíjense la altura. Estos muros de gravedad, ¿sí?, que están hechos, estos son en Perú. Era un cerro con un problema de deslizamiento de laderas. Había construcciones ya ejecutadas arriba y se comenzó desde abajo, desde el pie del cerro, a submurarlo con estos muros de gravedad. Fíjense que luego de un tiempo, inclusive que es recomendable, aparece la vegetación y realmente quedan bellos, ¿sí? Se integran al paisaje. Aquí vemos otro tipo de muro de gravedad de tipo piedra embolsada, ¿sí? Este tipo de tecnología está patentada. Por detrás de estos gaviones existen pueden ser mallas. En este caso no, porque estamos conteniendo un cerro, por lo tanto lo que pueden haber son anclajes que van soportando, ¿sí?, los gaviones que se van interponiendo, ¿sí? En este caso podrían haber anclajes, bueno, yo lo voy a dibujar de forma esquemática, estarían adentro, ¿no es cierto?, del cerro, ¿sí? Podrían ir cada tanto estos anclajes. Pero, por ejemplo, en este caso, se generó este terraplén. Este terraplén es nuevo, se generó el terraplén. Y por lo tanto, es posible soportar estos gaviones con flejes o con mallas geotextiles que se van intercalando a medida que se van colocando capas de suelo y compactando, ¿sí? Es decir, a medida que se va fabricando el terraplén, ¿sí?, se pone una bolsa, se pone la tierra, ¿sí?, la primera, o el suelo o el material de soporte, se coloca la malla o los flejes en toda la longitud y se compacta. Se va compactando, se coloca otra línea ¿sí?, se pone el suelo, se tiran las mallas que van perfectamente ancladas, en realidad se anclan por delante del avión, ¿sí?, y luego se compacta, ¿sí? Luego se puede ir desplazando esto para darle más estabilidad, ¿sí? Puede ir desplazado inclusive desde el principio. En este caso, fíjense que hay están en línea, pero hay una inclinación, ¿sí? Eso es todo cuestión del diseño, ¿correcto?, del proyecto, ¿sí? Se vuelve a colocar el relleno, el material de relleno, se tiran los flejes o las mallas geotextiles, que pueden ser de nylon o de acero, se compacta nuevamente y se va construyendo, ¿sí? Para este tipo de construcción hay modelos numéricos dados por las empresas,
¿sí? En este caso TerraMesh, o lo adecuado, lo recomendable es usar el método de elementos finitos, para lo cual hay que usar un modelo numérico correcto, ¿sí? Aceptable. Bueno, fíjense, aquí tenemos una enorme presa de tierra. Esta es la presa de Asuán y es totalmente de tierra. ¿Sí? Fíjense que lo que se puede conseguir con un buen diseño, ¿sí? Aquí hay otra presa, ¿sí? La de Kajaki, en Afganistán, también de tierra, ¿sí? Escalonada, ¿correcto? Por detrás no estamos viendo, pero el ancho en la base de esta presa es de varios cientos de metros, ¿sí? Es importante el ancho que tiene. Es decir, para que fíjense la relación entre la altura de esta presa y el ancho en la base, ¿sí? Esta no es la fundación. La fundación llega mucho más profunda todavía, ¿sí? Por lo tanto, el ancho de la presa, que ya es importante, se aumenta con toda la profundidad de la fundación. Fíjense la relación de altura. Y observen aquí las medidas de las cuales estamos hablando, ¿sí? Realmente son 196 metros de altura para una presa de piedra, de roca y suelo, ¿sí? Y arcilla. La roca es mezclada, ¿no? Con suelo, ¿sí? No es una presa de roca, sino que es una mezcla de suelos. Aquí hay otras estructuras de contención. Estas ya son las que le vamos a llamar de hormigón armado, de las que vamos a comenzar a trabajar. Muros, pantalla y de contrafuertes, ¿sí? Y es lo que vamos a comenzar a ver. A ver si primero vemos aquí. Aquí vamos a ver después los que son de contrafuerte. Vamos a comenzar con el diseño, ¿sí? Las recomendaciones de diseño usando la hipótesis de Rankine. Bueno, me detengo un ratito. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer sobre estas imágenes? No, para ver, profe. Bueno, entonces continuamos con el diseño de este tipo de estructuras. Vamos a comenzar, ¿sí? Primero, hipótesis de Rankine. Tienen que, para poder aplicar Rankine, tienen que estrictamente cumplir con sus hipótesis. Y la hipótesis y Rankine, o la metodología Rankine, está enfocada específicamente a muros, ¿sí? Por ejemplo, de este tipo de forma, de hormigón armado, o de gravedad también, pero que forman parte de todo el proyecto de una estructura, incluido el relleno, ¿entendido? Es muy apropiada esta hipótesis para el diseño de estribos de puente. Es decir, no puedo aplicar Rankine para, por ejemplo, generar una estabilización de ladera, a menos que se construya la pantalla fuera, ¿sí? Fuera de la ladera, por afuera de la ladera, y luego rellenemos con material. Entonces, todo esto sería la contención para la estabilidad de la ladera. En ese caso sí, pero fíjense que habría que construirla por afuera, ¿correcto? Fíjense que este pie, este en realidad sería el talón, y este sería el pie, ¿sí? Este sería el pie, este es el pie, ¿correcto? Porque el empuje lo tenemos de este lado. Fíjense que tiene un ancho de talón
importante. Y por lo tanto no puedo estar excavando debajo de una ladera para poder introducir el talón, porque lo único que provocaría es un mayor desastre. Entonces, una ladera se puede estabilizar primero con tables tacados, eso sí, se puede establecer con tables tacados, pero no es recomendable este tipo de estructuras para la construcción de un sistema de estabilización de ladera, ¿sí? Que se lo puede usar, sí, bajo esas condiciones que le acabo de decir. Entonces, si ustedes ven aquí, las hipótesis son las siguientes. Terreno horizontal, ¿sí? Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Si es una ladera, la ladera tiene que quedar por detrás de este terreno horizontal que sería el relleno. El relleno, ¿sí?, si bien puede tener cohesión, en realidad la hipótesis está recomendada exclusivamente para rellenos granulares, ¿sí? Se la puede usar con cohesión, con suelos cohesivos, pero siempre con cierta prudencia, ¿sí? O sea que preferentemente tienen que ser suelos granulares, permeables, para poder establecer una buena recolección del agua, ¿sí? Generar un buen sistema de drenajes, ¿correcto? Por lo tanto, aquí necesitaríamos suelos granulares, ¿sí? Luego se pueden con perforaciones, ¿sí?, cada tanto en la pantalla, ¿sí? Son taladros, agujeros redondos, ¿sí? Se van colocando los drenes para poder extraer el agua, ¿sí? Es importante que este tipo de muros sean aliviados de la presión hidráulica, hidrostática. La otra hipótesis fundamental, ¿sí?, si bien aquí, fíjense, colocamos un ángulo, está a propósito. Este ángulo tiene que ser 0, ¿entendido? Es decir, que el paramento del lado del suelo que es contenido tiene que ser vertical. Por lo tanto, es muy común que estos muros tengan la forma así, mientras que tenemos de este lado, ¿entendido? ¿Sí? Esta pendiente también tiene otra razón, puede ser también vertical, por supuesto. Podemos tener un muro así, ¿sí? Cuanto más altura tenemos, y bueno, capaz que necesitemos ampliar el ancho. Pero si es muy alto el muro, esta gente en esta situación mejora las condiciones psicológicas de las personas que están cerca del muro, ¿sí? Si no, al ser muy alto, da la sensación de que el muro se está viniendo hacia afuera. Bueno, entonces fijémonos el análisis, ordenando algunas ideas. El terreno para la hipótesis de Rankine tiene que ser horizontal. El ángulo del paramento o el paramento interior, ¿sí?, el intra-2 del paramento tiene que ser vertical, es decir, ángulo pendiente nula, o 90 grados en realidad, ¿sí?, tiene que ser vertical. Y algo también muy importante, que el desplazamiento en la coronación, el desplazamiento no puede ser nulo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que no puedo retener aquí la coronación, ¿sí? No puedo colocar un apuntalamiento permanente en el borde, ¿sí? Se debe permitir que este muro, ¿sí?, pueda desplazarse en la hipótesis de la falla, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a diseñar
este muro partiendo de la falla, es decir, se lo analiza como si el suelo fallase, ¿sí? Y se genera el empuje activo. Al generarse el empuje activo, el desplazamiento en la coronación es distinto de cero y alrededor de este punto A se genera un giro, ¿sí? Esa es la hipótesis. Y luego de ese desplazamiento y ese giro extremo, el muro resiste, ¿sí? Resiste perfectamente y con seguridad. Si nosotros, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, interponemos, por ejemplo, un puntal en este lugar, la hipótesis de Rankine, en el cual el empuje tiene esta forma, ¿sí? Deja de ser válido. ¿Sí? Si tenemos un puntal, deja de ser válida esta, y ya tenemos otro tipo de funciones de empuje o de formas para la distribución de presiones, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante. Vamos a borrar todo esto que es un lío. A ver, esto no tiene para borrar de todo de una sola vez, parece. Así que perdón. Vamos a dejar limpio por si tenemos que volver por aquí. Bueno, entonces pasemos a la hipótesis de Rankine. Ya habiendo visto las hipótesis, entonces tenemos, si hay una sobrecarga, puede ser una carretera, por ejemplo. Esta es la ley de variación esta sería nuestra ley de variación para la sobrecarga, ¿sí? El suelo de relleno sería la hipótesis de variación. Sí, en este caso la cohesión sería nula, por eso nos da un empuje perfectamente triangular. ¿Cómo obtenemos el empuje? El empuje es igual a la presión horizontal, que está dada por la presión vertical, que sería el peso específico del suelo por la altura, ¿sí? Por la variación en profundidad, multiplicado por un coeficiente de empuje horizontal. Ese coeficiente de empuje horizontal está dado aquí, ya vamos a ver cómo sale fácilmente, eso ya lo vamos a ver el martes, ¿sí? Se lo puede establecer fácilmente con trigonometría dentro del círculo de Moore, ¿sí? A través de ensayo triaxial. Nosotros por ahora tenemos esta expresión del coeficiente K activo, que es la tangente cuadrada de 45 grados menos pi sobre 2, que seguramente ya la vieron en geotecnia, ¿sí? Y eso multiplicado, correcto, ¿sí? Esto sería la base, ¿entendido? Para una profundidad cualquiera, la presión sería el gamma 1 por la profundidad Z. Nos remitimos todos los conceptos, por favor, verlos en Brajadas, ¿sí? En el libro de Brajadas, Principio de Cimentación en Ingeniería. Entonces es la presión y el empuje que genera este pequeño triangulito aquí sería el gamma 1 por Z por el K0, ¿sí? Entonces sería K0 por esto, ¿correcto? Nos daría el empuje horizontal al multiplicar K activo por gamma 1 y por Z, tenemos el empuje, ¿sí? Como es triangular en la hipótesis de Rankine, esta altura es 1/3 de Z y esta altura sería 1/3 de H.
¿correcto? Entonces cuando Z es H, nos queda el empuje total activo. Aquí vuelve a aparecer el ángulo de suelo gravante, que ya lo vimos en bloques de fundación, así que no vamos a ampliar al respecto. En este caso, ¿qué es lo que aumenta beta? Si beta es 0, el peso del suelo sobre el talón está limitado, ¿sí? En cambio, si beta es distinto de 0, el peso total aumenta por todo este suelo. Es decir, cuanto más grande es nuestro pie, ¿sí? Nuestro talón, perdón, más grande es el peso de suelo que estabiliza este muro. Es decir, tenemos un empuje, ¿correcto? Ya vamos a ver, todavía no hemos hablado. Tenemos un empuje que nos genera un desequilibrio, ¿sí? Porque este empuje alrededor de este punto genera un giro en ese sentido, mientras que el peso tanto del muro como de la tierra son lo que generan un efecto contrario de estabilización. El otro valor estabilizante es el empuje pasivo. El empuje pasivo se calcula de manera similar al empuje activo, pero el coeficiente de empuje pasivo cambia y ahora es tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2, ¿sí? Aquí tenemos un phi 1, que es el del relleno, y aquí tenemos un phi 2, que es el de la profundidad de fundación, ¿sí? En general, este phi 2 termina siendo un suelo natural, ¿sí? Este sería el suelo natural, mientras que el phi 1 es el de relleno, ¿sí? Que puede ser también el natural, pero cuidado con mezcla de áridos, ¿sí? De friccionantes. En lo posible, vuelvo a repetir, lo más limpio posible debería ser arenas, ¿sí? Para poder generar una filtración limpia hasta los drenes, ¿entendido? Bueno, hablemos un poquitito de esto. Es exactamente lo mismo que lo anterior, pero ahora el QA, ¿sí? Es igual, en vez de ser el gamma 1 por el H por el Ka, fíjense que aparece un KL, ¿sí? Por el K activo. El KL es simplemente la carga que termina siendo, puede ser una carga, yo aquí le puse una carga viva, o sea, pero puede ser también una carga permanente más una carga, una sobrecarga, ¿sí? Y por supuesto es una carga en superficie, una presión en superficie que tenemos por arriba del relleno colocado originalmente, ¿sí? Si esto fuese un estribo de puente, aquí estaría también, por ejemplo, la carretera de acceso o la losa de acceso hacia el puente, etcétera, ¿sí? Sería permanente, y también la sobrecarga, por ejemplo, de tránsito. Entonces, recapitulando, aquí tenemos como pesos, ¿sí? O como cargas permanentes, la carga de suelo. Esta carga de suelo sería tipificada como D, ¿sí? Dentro de la normativa. Lo mismo la del material, ¿sí? Esas serían las fuerzas estabilizantes. La carga, la sobrecarga también es estabilizante, pero hay que tener cuidado, ¿sí? De tenerla en cuenta solamente en las combinaciones de estado y carga que correspondan. También como estabilizante tenemos el empuje pasivo, pero este empuje pasivo
para ser considerado dentro de la estabilización, debe ser dividido por un coeficiente de seguridad que va entre 1,5 y 2. Y tener presente que este suelo deberá estar, debe ser permanente durante toda la vida útil de la estructura. Si no, deberíamos de considerar no tenerlo en cuenta, ¿sí? Es preferible no tenerlo en cuenta así, ¿correcto? Estabilizante, porque fíjense, por esta altura nos genera un momento, ¿sí?, contrario al empuje activo y por lo tanto estabiliza la estructura. Lo otro que tenemos, que son los empujes o fuerzas desestabilizantes, son el empuje debido a la sobrecarga y a la carga permanente de superficie, y el empuje propio del relleno por detrás del muro pantalla, es decir, en contacto con el intra-2 de la pantalla. Una cosita, si bien el talón estabiliza, cuanto más largo lo hacemos, aumenta naturalmente la cantidad de acero, ¿entendido? Para esta estructura, antes de continuar, para esta estructura, fíjense, la armadura principal nada más, ¿sí? Fíjense que esta la vamos a calcular por metro, ¿sí? Esto lo vamos a calcular por metro de estructura, ¿sí? Entonces, la armadura principal, nos vamos adelantando, estaría aquí, ¿sí? En general también tendríamos armadura principal aquí, ¿sí? Y del otro lado la armadura principal estaría aquí, ¿sí? En general, ¿sí? Normalmente se termina armando, ¿sí? Por supuesto va a haber armadura en ambos paramentos, el interior y en el exterior, y en general aquí va una armadura, ¿sí?, que se arma o se genera, esta es la forma general, pero se pone armadura en todo el perímetro de la base. Aquí, como siempre, lo primero que hay que hacer es obtener la reacción. Esto es un prediseño, se hace un prediseño, hay que establecer, no nos queda otra que sugerir un vuelo, tanto para el talón como para el pie, y se llevan todas las fuerzas como siempre, ¿sí? Aquí no está dibujado, pero aquí se llevan ¿sí? Toda la fuerza, la sumatoria de todas las fuerzas se las lleva al baricentro de la sección. Entonces esa sección, que es de 1 metro, ¿sí? Estamos tomando 1 metro por toda esta longitud, se llevan las fuerzas al baricentro, ¿sí? N, M y B, como siempre. ¿Está? Eso se hace de la misma forma, es estabilidad 1, es la misma manera que hemos aprendido a hacerlo con las bases centradas, y como siempre buscamos, ¿sí?, la primera de las verificaciones que debemos hacer, que la capacidad última, que la vamos a calcular como siempre con Brinch-Hansen, ¿sí? Brinch-Hansen, ¿correcto? Y la relación con la expresión máxima siempre sea mayor que algún coeficiente de seguridad sugerido o predefinido. Alrededor del punto A, ¿sí?, vamos a borrar lo que hace al equilibrio, ¿sí? Una vez obtenida la capacidad de carga y un coeficiente de seguridad adecuado, podemos
podemos ya ver el equilibrio alrededor del punto A. Entonces, para el equilibrio, para verificar el equilibrio, ¿sí?, el momento en la base, que es el que habíamos calculado aquí, y que yo le había puesto M, ¿sí?, este momento, al cual le vamos a llamar MB, porque no se vea bien, pero ¿sí?, el MB aquí, correcto, este MB, ¿sí?, dividido el NB nos da la excentricidad, ¿sí? Aquí tenemos el NB, el N en la base. Nos da la excentricidad, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que verificar. Con la excentricidad nosotros encontramos las tensiones máximas y mínimas, siguiendo las mismas hipótesis de cálculo que en base centrada, y con sí, MB, fíjense, era simplemente la sumatoria de todas las fuerzas horizontales o las componentes horizontales de cada acción, y el momento de desequilibrio está dado por los empujes, activos, ¿entendido? Desde el suelo contenido. ¿Está? A ver, ¿dónde está? Perdón. Vamos a pasar aquí, ya que estábamos hablando del momento. Perdón, un segundito. Bueno, entonces, luego de verificar la seguridad del suelo de apoyo, verificamos, o de la capacidad de carga, perdón, verificamos la seguridad al vuelco. Entonces, en la seguridad al vuelco tenemos el momento de desequilibrio, que es el momento provocado por los empujes activos, y el momento de equilibrio, que es el provocado por las fuerzas gravitatorias, ¿sí?, por detrás del punto A, y el empuje pasivo, ¿entendido? Aquí el empuje pasivo, cuidado, no está colocado, pero es preferible volverlo a dividir. Si bien aquí fíjense que estamos buscando la seguridad, no conviene poner el 100% del empuje pasivo. Así que aquí la recomendación es que ya el empuje pasivo ya esté dividido por algún coeficiente de seguridad que podría ser un 1,5. ¿Sí? Y sobre ese, sí, puede ser medio estricto, pero con el empuje pasivo hay que ser muy cuidadoso. La capacidad pasiva puede verse afectada, por ejemplo, que es muy común, por ¿sí?, filtraciones, y si es superado en alguna lluvia intensa, el agua que pueda superar, ¿sí?, que no llegue a filtrar por aquí y supere la coronación, puede generar daño en la zona del empuje pasivo, ¿sí?, si no está protegida por hormigón o por alguna otra estructura. Entonces puede verse disminuido seriamente este valor. Por eso yo le recomiendo también afectar al momento de equilibrio de 1,5 al EP, y recién volver a verificar el momento de equilibrio sobre el de desequilibrio, y volver a observar que ese coeficiente de seguridad supere 1,5. ¿Cuál es lo recomendable? Llegar a 2.
Bueno, entonces volvemos, ¿sí? Ya habíamos visto la seguridad. Esta en realidad es la primera, seguridad, la seguridad a la capacidad de carga, luego habíamos visto la seguridad al vuelco y posteriormente, o primero, como ustedes quieran, la seguridad al deslizamiento, que es simplemente verificar que el corte esté por debajo, ¿sí?, en un cierto factor de seguridad con respecto a la fuerza de fricción resistente. ¿Sí? La fuerza de fricción resistente, como siempre, está dada por un coeficiente de fricción, que es la tangente de un ángulo delta que está en función del phi. En general vamos a tomar a delta, ¿sí?, como 1/3 a 2/3 máximo del ángulo de fricción del suelo de apoyo. ¿Sí?, en general es del suelo natural del lugar. ¿Sí? La fuerza de fricción también puede estar afectada de la adhesión, de la cohesión. Vean, en Brajadas, aquí estamos suponiendo que todo el suelo es predominante friccionante, pero bueno, como siempre, la fricción va a estar dada por, va a ser igual, la capacidad máxima va a ser igual al N en la base, ¿sí?, por el mu, correcto, por ese mu, que es la tangente del ángulo delta, que está ahí establecido en función de los materiales que están en contacto en esa superficie. Bueno, aquí es simplemente una manera de sacar esa fuerza de fricción. Hay que tener cuidado, sacar una fuerza de fricción promedio, ¿sí?, porque fíjense que la fuerza de fricción es máxima donde tenemos el Q máximo. Y la fuerza de fricción aquí es nula, ¿entendido? Así que está recargado sobre este lugar la capacidad de fricción, y mientras que el NB anda por aquí, ¿sí? Sacar de esta forma es sacar un valor promedio, pero bueno, hay que hacerlo con cuidado, ¿sí? Aquí está la integración de esa situación, ¿sí?, considerando esta situación que es lo correcto, ¿sí? Esta es la zona efectiva, pero teniendo cuidado que aquí también tenemos un cero. Y bueno, esto es simplemente, ¿sí?, para que tengan una guía de cómo sacar la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces la fuerza resistente está dado por el EP. Aquí de nuevo yo les sugiero que coloquen 1,5 de disminución para el EP, ¿entendido? Pero en este caso la fuerza de fricción también está soportada por un coeficiente de seguridad, así que aquí en general ese coeficiente de seguridad es 1,5. Ya no vamos a afectar antes de verificar la resistencia total, ¿sí? Entonces, la fuerza resistente dividida sobre la deslizante, que está dada por los empujes activos, tiene que ser mayor o igual a un coeficiente de seguridad. Entonces, este 1,5 lo vamos a hacer llegar a 2, ¿sí? Esa es mi sugerencia. Bueno, esto ya lo hemos visto. Bueno, esto lo vamos a pasar, esto lo vamos a ver ya el martes, ¿correcto? Pero, por favor, les sugiero, ¿sí?, les pido que yo ahora mismo les voy a subir este PDF. Les sugiero que vayan observando estas recomendaciones, ¿sí? Nosotros nos vamos a guiar con la CIRSOC 801 y con la parte 6 de la 103, ¿entendido? Entonces, todo lo que está posteriormente está sacado de la 801
hay que revisar algunas cosas porque este PDF fue armado antes que haya sido aprobada, sino que estaba había sido puesta a revisión pública, ¿sí? Por lo tanto, pudieron haber algunas modificaciones, ¿sí? No significativas, pero pudieron haber algunas modificaciones. Así que les sugiero, por favor, ese va a ser la tarea, revisar la 801 actual, ya la que está aprobada, y verificar todas estas expresiones. Esa es la tarea para el martes. Y es una tarea, ¿sí? Es una tarea, les pido por favor que la hagan. Empuje lateral pasivo siguiendo la 801, ¿sí? Miren por favor, estas ya estructuras de contención, son las estructuras de contención, estos son los coeficientes para empuje lateral pasivo, ¿sí? Aquí tenemos los empujes para muro pantalla sugerido por la 801. En este caso ya tenemos una ficha de fundación, ¿sí? Observen esta, es esquemático, pero ya nos está diciendo la normativa que hay que tener cuidado con la profundidad de la ficha, ¿sí? o fundación. Entonces hay que tener cuidado con esa consideración. Sí que un poquito lo que hablábamos la clase pasada, ¿sí? De algunas observaciones que hizo un compañero en una obra, y bueno, aquí está la razón de muchas de las fallas de la contención, ¿sí? Entonces, examinen un poquitito estas recomendaciones, ¿sí? Aquí hay otras, ¿sí? Todo esto es para que lo vean, también están los muros anclados. Bueno, entonces esa va a ser la tarea para ustedes, lo vamos a ver, por supuesto, en proyección, pero yo les voy a hacer algunas preguntitas de este PDF. Aquí pasamos a la acción sísmica, por eso aparece la 103, y si no sabían, hay una parte C6 de la 103. Vuelvo a repetirle, fíjense, esta es del 20, así que observen si han habido variaciones hasta este año. Esta es la metodología o el procedimiento general para la aplicación de la verificación sismo resistente o de acción sísmica sobre estructuras de contención, ¿sí? Y vamos a aplicar el método de Mononobe-Okabe. La 103 parte 6 especifica que solamente se puede aplicar Mononobe-Okabe bajo ciertas condiciones, ¿sí? Ya la vamos a ver cuál es. Recomienda exclusivamente aplicar el método de elementos finitos. ¿Entendido? ¿Sí? Ya la 103 parte 6 nos está diciendo: el suelo es muy complicado, por favor, estamos en el siglo XXI, apliquen métodos numéricos específicamente recomienda el método de elementos finitos, ¿sí? Se puede aplicar Mononobe-Okabe bajo ciertas restricciones, funciona muy bien, pero vamos a ir a la restricción que tiene Mononobe-Okabe. Esta es la condición fundamental. Si hay una condición fundamental, el ángulo, ¿sí?, de Mononobe-Okabe más la pendiente tiene que ser menor, ¿sí?, o igual a lo sumo que el ángulo de fricción del suelo. Si no, no se puede aplicar y se tiene que ir directamente a aplicar métodos numéricos. El ángulo de Mononobe-Okabe está dado por esta expresión que tenemos aquí, ¿sí?, que ya la vamos a estudiar, pero que ustedes previamente van a analizar, ¿sí? Con el ángulo de Mononobe-Okabe y el ángulo de fricción del suelo, la pendiente del muro a la vertical, yo la llamé alfa, ¿sí? Cuidado, aquí se llama beta, ¿sí? Y el ángulo de Mononobe-Okabe, ¿sí?,
y también el ángulo de fricción interna de la interfaz entre el... ¿sí? Este es el ángulo de fricción, ¿correcto? Perdón, aquí está mal, ángulo de fricción. No, este es el ángulo del paramento, ¿sí? ¿Cómo se llama? Del muro. ¿Está? Mu es el coeficiente de... Este es el ángulo del paramento. Cuidado, recién veo que aquí está mal. Ya lo voy a corregir. Es el ángulo del... es la vertical, ¿sí? El ángulo que divide la vertical. Pero ya lo vamos a analizar bien. ¿Sí? Tiene que ver el ángulo del paramento y el tipo de suelo. Correcto, con eso se saca el empuje activo para la verificación sismo resistente, ¿sí? Este es el K activo para la acción sísmica, para aplicar mononodo de Okabe. Aquí hay que tener cuidado con este ángulo, y esto es lo otro que les pido que investiguen, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque también hay un K pasivo para el empuje sísmico. Entonces, tarea para la casa: observar la 801 y la C103 parte 6 para el empuje de estructuras de contención, ¿sí? Ahí tienen una guía. Aquí tienen el primer ejercicio, no le lleven el apunte a esto. Con este primer ejercicio ustedes ya pueden ir dimensionando esta fundación, ¿correcto? Ya está dada la profundidad de la fundación. Fíjense lo que le estoy pidiendo aquí: cohesión nula, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es un diseño del relleno. Esa es la cuestión de Rankine. Está hecho, Rankine, para que no solamente se dimensione el contrafuerte, sino también el relleno, ¿sí? El relleno es también una variable de diseño. Y naturalmente, como yo estoy colocando esta estructura en un sitio específico, tiene que ver con el material que podamos encontrar, ¿sí? En el lugar, lo más cercano posible, granular de la zona, pero en este caso ustedes van a resolver, simplemente van a obtener el ángulo, el material necesario, el granular necesario para cumplir con esta característica, ¿entendido? ¿Sí? Esa es la idea. Así que van a comenzar con el diseño de esta fundación. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo creo que deben tener muchísimas preguntas. Ha sido más bien una guía de lo que vamos a ver de forma práctica el martes. ¿Entendido? Vamos a ir viendo teoría, vamos a poner la proyección al frente, pero vamos a ir haciendo el ejercicio. ¿Entendido? ¿Sí? Así que, por favor, les pido que lleven en sus computadoras o escrita, porque tenerla a la 801 impresa no sería muy conveniente económicamente. Entonces tráiganla por favor en sus computadoras, y también la C103 parte 6, ¿sí? Tengan esas dos normativas que la vamos a estudiar, y con eso vamos a resolver el ejercicio. Bien, profe. Bien, profe. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Bueno, vean con el ingeniero Fay cómo van a arreglar. Yo sé que ustedes tienen a las 3 de la tarde tienen parcial de recuperación. Sí. Bueno, consultenle al ingeniero Fay, porque eso ya es cuestión de él, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos necesidad de cumplir con los tiempos de la asignatura, pero bueno, por lo menos muéstrenle hasta dónde han avanzado, y díganle, por ahí les puede posponer la vista a mañana a la mañana, o si no, hoy a la noche.
para que estén más tranquilos, ¿sí? Pero que no pase de sábado, por favor, ¿sí? Perfecto, Sí, profe, gracias. gracias. Bueno, muchas gracias, chicos, por la atención. Nos estamos viendo el martes. Un abrazo. Chao, profe, hasta luego. Profe, Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego.